Comencemos nuestra oración a la luz del Verbo encarnado en este día, jueves 4 de junio de 2020. Comencémoslo poniéndonos en las manos del Señor y dejemos que esta palabra nos alimente para este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Verbo encarnado del Padre, que te has dado al mundo como la luz, para que no caminemos en tinieblas y conozcamos la verdad. Guíanos en la lectura orante de la palabra. Concédenos el don de tu Espíritu Santo en este día, para que, guiados por su acción, podamos obtener el entendimiento necesario y comprender tus santas escrituras, y se genere en nosotros la conversión y la renovación de todo nuestro ser y de todas las cosas. Amén. Para hoy tenemos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 12, versículos del 28b al 34. En aquel tiempo se acercó uno de los escribas que les había oído hablar, y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó cuál es el primero de todos los mandamientos. Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Les dijo el escriba: muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es único y que no hay otro fuera de Él, y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía a hacerle preguntas. Palabra del Señor. Hermanos, el escriba, es decir, el experto de la ley, aquel que con frecuencia transcribía la palabra, la enseñaba, la estudiaba y escudriñaba, aparte de reconocer que Jesús es un buen conocedor de la ley, manifiesta algo muy importante. Manifiesta que estos dos mandamientos son más valiosos que todos los holocaustos y sacrificios. Manifiesta que son más importantes que todo el culto que el pueblo de Israel pueda ofrecer en el templo. Muestra entonces que estos dos mandamientos, en los que se resumen la ley y los profetas, si se viven, serán tenidos en cuenta más que cualquier otro tipo de rito que las personas puedan realizar. Ojo, hermanos, más importante el cumplimiento de los mandamientos del amor que los ritos del culto. El culto ritual a Dios es muy importante, sí, pero él mismo manifiesta que quiere misericordia, no sacrificios, que es más importante el amor al hermano que simplemente cumplir con una norma ritual. El pueblo de Israel, guiado por sus sacerdotes y maestros de la ley, habían llevado a la comunidad a poner más acento en lo cultual que en lo vivencial, y por ello era más importante cumplir la ley ritual que vivir la caridad con los hermanos, que era a la vez la verdadera forma de manifestar el amor a Dios. Jesús quiere volver a eso primero, quiere volver a lo más importante, lógico, sin descuidarlo del culto, pues un verdadero hombre de fe es integral, no se queda solo en una dimensión de la vivencia de dicha fe, es decir, no se queda o solo en el culto o solo en la vivencia de la caridad y la misericordia, sino que integra todas las cosas. Sin embargo, en este caso, era fundamental que volviéramos a darle más importancia a la persona, a sus necesidades, para que luego el culto ritual que se ofrecía tuviera el verdadero sentido de la comunión y de la sinceridad y pureza de la ofrenda a Dios.
Claro que es necesario celebrar los sacramentos, hermanos. Claro que es necesario ofrecer a Dios nuestras oraciones. Claro que es necesario dar culto a Dios y cumplir con las normas rituales de la liturgia. Pero recordemos que no tendría ese culto ningún valor si primero no hemos vivido la caridad, la misericordia, la reconciliación con el hermano. No podemos repetir lo que hicieron el sacerdote y el levita con aquel pobre hombre que había sido robado y dejado casi muerto en el camino. Ellos, por permanecer puros para el culto, dejaron de vivir la misericordia con el desvalido. Solo dieron un rodeo y siguieron su camino. No lo ayudaron, porque les habían enseñado que era más importante el culto y la pureza para el culto que las personas, que la vida de las personas. Pueden ver nuevamente esa parábola del buen samaritano en Lucas 10, 25, 37 y se darán cuenta. Jesús era muy claro con esto, pues para él era más importante la persona que cumplir algunos preceptos que podrían hacer inhumana la ley. Es por eso que también en Mateo 5, 23, 24 nos aclara que si al traer la ofrenda al altar recordamos que debemos reconciliarnos con nuestro hermano, vayamos primero a reconciliarnos y luego volvamos a presentar la ofrenda. Solo así será considerada ofrenda y estará limpia, pura y será sincera. Las personas siempre serán más importantes que el culto. La ley y el culto se hicieron para las personas, no al contrario. Señor Jesús, Verbo encarnado del Padre, gracias por tus constantes enseñanzas en la palabra. Hoy te pedimos que nos ayudes a amar a nuestro prójimo, pues solo así podremos manifestar nuestro verdadero amor a ti y vivir perfectamente la ley y el culto. Además, ayúdanos para que, permaneciendo en comunión con nuestros hermanos, podamos siempre ofrecer un culto agradable, sincero, amoroso, limpio y puro a ti. Amén.